Eddy Merckx dice que Jonas Vingegaard no ha sido un verdadero rival de Tadej Pogačar en el pasado Tour de Francia. Lo ha comentado en una entrevista exclusiva al periódico neerlandés de Telegraph, donde ha analizado detalladamente lo sucedido en el pasado Tour de Francia, hablando, por ejemplo, y alabando a Mathieu van der Poel, haciendo una crítica constructiva a su compatriota Remco Evenepoel después de su abandono en la ronda francesa, incluso hablando de nuestro ciclista español, Juan Ayuso, donde analiza también su nivel. Así que vamos a echarle un vistazo a esta entrevista de Eddy Merckx, donde siempre es interesante escuchar el punto de vista del más grande de nuestro ciclismo acerca de la actualidad sobre las competiciones ciclistas. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Bien, pues chavales, Eddy Merckx sigue sin tener pelos en la lengua a sus 80 años. Fijaos que estamos viendo a dos de los mejores ciclistas, posiblemente al número 1 y el número 2, ciclistas de todos los tiempos juntos en una misma fotografía, y Merckx habla de Pogačar, pero también habla de lo que vemos en medio, del maillot amarillo, o sea, del pasado Tour de Francia, y habla de campeones como Evenepoel, de Juan Ayuso, habla de Vingegaard, donde no es el ciclista que deja en mejor posición, y también alaba muchísimo a Van der Poel y algún otro corredor. Ahora leeremos esta entrevista de Eddy Merckx, pero antes pediros, chavales, que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal. Estaremos cubriendo presencialmente la Vuelta a España, la segunda y la tercera semana en las montañas. Así que like, chavales, suscripción, y vamos a leer esta entrevista con Eddy Merckx, al menos los fragmentos más interesantes, donde comienza fuerte, y quiero que en los comentarios me dejéis si estáis de acuerdo o no con el todopoderoso Eddy Merckx, porque a pesar de que es un caníbal sobre la bici, que ha sido el más grande de nuestro deporte, no quiere decir que todo lo que diga sea verdad o sea cierto. Creo que, de igual modo, es interesante ver cuál es su opinión, porque si alguien sabe de ciclismo y de cómo ganar un Tour, es este hombre, es Eddy Merckx. Dice Merckx, respecto a Vingegaard: nunca hubo tensión real en el pasado Tour de Francia. Pogačar nunca, reitera, nunca estuvo en apuros. Vingegaard no fue un verdadero rival. Durante las 3 semanas solo pudo aguantar. Y aquí vamos a ver una fotografía de los pocos instantes donde en el pasado Tour de Francia Vingegaard fue ofensivo. Es verdad que en la segunda mitad del Tour, después de muchos días centrar su táctica en ir a rueda, yo creo que es comprensible. Vingegaard sabía que se enfrentaba a un ciclista superior, y cuando te enfrentas a un corredor más fuerte que tú, a la que te expones mínimamente, si fallas, te contraataca y pierdes tiempo. Por lo tanto, fue muy pragmático a la hora de afrontar el Tour de Francia Jonas Vingegaard, que yo respeto mucho la primera mitad de carrera, donde en muros como Bretaña, en las primeras jornadas más explosivas, incluso en los primeros finales en alto, él básicamente se centraba en seguir su rueda y marcar de cerca a Tadej Pogačar, yo esperando, al menos yo pensaba, que quería capitalizar la segunda mitad del Tour, que se sumasen días en las piernas. Ellos pensaban desde el Visma que la fatiga acumulada sonreía a Jonas Vingegaard. Creo que la primera mitad tan conservadora de Vingegaard tenía su sentido si en la segunda mitad hubiese sido muy ofensivo, pero esto no pasó, y aquí estamos viendo uno de los ataques que planteó Vingegaard en el pasado Tour de Francia, en el Mont Ventoux, que seguramente fue la jornada donde más agresivo fue, mejores piernas tuvo y más tensión fue capaz de meterle a Tadej Pogačar. Aparte de esta jornada, como bien dice Eddy Merckx, vimos un Vingegaard que no fue un auténtico rival de Pogačar. A ver, creo que esto quizás es una pequeña hipérbole, yo no diría que no fue un verdadero rival, pero es verdad que la victoria de Pogačar en el pasado Tour de Francia posiblemente este año fue la más plácida de todas. Así que yo lo que le recrimino quizás un poco a Vingegaard es: si te enfrentas a un ciclista superior a ti, como fue Pogačar en este Tour, porque lo ha dicho por activa y por pasiva Vingegaard, incluso Van Aert en su victoria en Campos Elíseos decía: he ganado la etapa a Pogačar, y Pogačar se merece ganar este Tour de Francia porque ha sido mejor que el Visma y ha sido superior a mi líder Jonas Vingegaard. Esto es tal cual. Pero yo he echado un poco en falta un Vingegaard que ha centrado toda la táctica en pelear el Tour de Francia en montaña contra Pogačar, y como ha visto que no ha podido, pues ha perdido el Tour de esta manera. Yo, como os digo, he echado de menos alguna
táctica de estas de guerrillas que implementaban Nibali o Contador contra el todopoderoso Froome y su Sky de, vale, en montaña, en duelos directos no te puedo batir, pues intentaré ponerte presión atacando en bajadas, desde lejos, en avituallamientos, tratando de hacer abanicos, que luego seguramente habría ganado igualmente Pogačar, pero no creo que haya sentido el peligro, la incertidumbre de el Visma y Vingegaard en cualquier momento me pueden preparar una emboscada y me pueden levantar el Tour. Creo que la última semana fue bastante plácida de Pogačar, que ya estaba contando los días que le faltaban para regresar a casa. Creo que estas declaraciones de Merckx transportan un poquito esta descripción de la actitud de Vingegaard en el pasado Tour de Francia, que un poco estoy de acuerdo en este sentido. Luego añade Merckx que dice, le preguntan sobre si cree que Pogačar puede alcanzar los mismos Tours que él. Tiene 4, fijaos, ayer os mostraba este gráfico respecto a Tadej Pogačar, que ya suma 4 Tours de Francia el ciclista esloveno, y el ranking de todos los campeones de Tour de Francia vemos cómo lo encabeza con 5 victorias tanto Merckx como Indurain, como Hinault, como Jacques Anquetil, pero inmediatamente después ya asoma Pogačar y Chris Froome con 4 Tours. Está a 1 Pogačar de igualar a Merckx, y con la proyección que tiene, el tiempo y la juventud que aún posee Pogačar, puede claramente pues, superar a este club exclusivo de los 5 Tours de Francia donde se encuentra Eddy Merckx. Pues le preguntan sobre si puede sobrepasar en cuanto a Tours Pogačar a los suyos, y dice totalmente de acuerdo, sí lo puede hacer, es muy fuerte, de eso no hay duda, pero aquí, creo que aquí saca a pasear un poco el ego de un, aunque sea ya mayor, el ego de un, a un competitivo Eddy Merckx, que dice, pero hablamos de generaciones diferentes, Pogačar tiene menos competencia que yo en mi época, si tuviera más rivales, se refiere a Pogačar, le habría costado más conseguir estos 4 Tours que ya atesora. Aquí yo no estoy del todo de acuerdo, dejadme en comentarios qué pensáis, pero creo que aquí saca un poco el ego a pasear Eddy Merckx, porque tenía grandes rivales, el ciclista belga, Zoetemelk, sobre todo Ocaña y Pulidor, pero creo que estamos viviendo actualmente la generación dorada del ciclismo. Por lo tanto, hablar de que Pogačar no tiene rivales de talla actualmente, creo que es un poco despreciar a esta generación que están batiendo todos los récords por haber en el ciclismo. Así que creo que al ser tan superior Pogačar devalúa un poco el nivel de Vingegaard, pero es que si Pogačar no le hubiese dado para andar en bici, quizás y seguramente estaríamos hablando que Vingegaard es un ciclista capaz de alcanzar 5 Tours de Francia. Por lo tanto, es un ciclistazo Jonas Vingegaard, lo único que queda eclipsado por un corredor aún mejor como esta de Pogačar. Así que despreciar de esta manera los rivales que tiene Pogačar, como es el caso de Vingegaard, que es un excelentísimo corredor, creo que no es del todo justo. Lo que sí que coincido un poco es con el abanico de rivales que tiene Pogačar. O sea, tiene un rival fuertísimo como es Vingegaard, pero aparte de Vingegaard, en cuanto a vueltómanos, sí que es verdad que vivimos una época dorada de ciclismo, pero es un talento muy repartido. Ahí se encuentran Van der Poel, Remco, que no son precisamente vueltómanos, Wout van Aert. Estamos viviendo una generación sobresaliente de ciclismo, pero en cuanto a grandes vueltas está Pogačar y Vingegaard, pero después de estos dos tampoco hay consolidados vueltómanos de pedigrí que puedan complicarle las cosas a Pogačar. En parte por su altísimo nivel, hay una brecha importante de nivel respecto al resto de corredores, pero tampoco hay ahora mismo, aparte de Vingegaard y Pogačar, grandes vueltómanos consolidados, pero a lo largo de su carrera deportiva nadie le ha puesto las cosas fáciles a Pogačar. O sea, su primer Tour de Francia lo ganó ante un Roglic que es un ciclistazo. Creo que Roglic no tiene, en cuanto a nivel individual, nada que envidiarle a campeones como Zoetemelk. Es un corredorazo, Primo Roglic y su Visma de aquel año, y Vingegaard, bueno, pues es un corredor que en sus únicos 5 Tours se ha presentado a 5 Tours de Francia y su peor plaza ha sido una segunda posición. Esto habla del magnífico corredor que es. Así que no estoy del todo de acuerdo en esta fase de la entrevista con Eddy Merckx. Luego habla sobre su compatriota Evenepoel y le preguntan sobre si le ve en el futuro batiendo a Pogačar en el Tour de Francia, siendo un rival de verdad en las 3 semanas el belga. Dice, no veo a Evenepoel ganando a Pogačar en el Tour, es más bien un contrarrelojista, no tiene la fuerza suficiente en las subidas para competir con Pogačar por la general del Tour. Almeida, ahora vamos a desmenuzar este párrafo que es muy interesante. Almeida sí sería una amenaza, y Ayuso, también habla de nuestro campeón español, Ayuso no tiene la fuerza suficiente para rendir en carreras de 3 semanas.
Vamos a ir por partes, vamos a diseccionar la primera mitad del párrafo. No veo a Evenepoel ganando a Pogačar en el Tour. Creo que Evenepoel es un ciclistazo, es de estos Big Six que los llaman actualmente en el ciclismo. Es una auténtica anomalía en el ciclismo un corredor tan bueno como él. Pero creo que Evenepoel no deja de ser la versión mejorada de grandísimos corredores como Dumoulin y Wiggins, que sin ir más lejos, son corredores que todos ellos saben lo que es ganar grandes vueltas por etapas. Wiggins ganó un Tour, Dumoulin ganó un Giro de Italia. Por lo tanto, como bien precisa Eddy Merckx, Evenepoel es un grandísimo corredor, pero no deja de ser un contrarrelojista. Es un contrarrelojista tan bueno que tiene más registros en clásicas de media montaña. En una Vuelta a España te la puede ganar contra el mismísimo Primo Roglic. Por lo tanto, es un ciclistazo que en otra generación donde no hubiese un ciclista tan legendario como Pogačar, quizás incluso a la Laurent Jalabert te podría ganar grandes vueltas, o incluso podría, como Dumoulin o el propio Bradley Wiggins, en algún año donde no hubiese un corredor tan asentado como Pogačar o Vingegaard, darte un susto y ganar la general del Tour. Es un contrarrelojista, es un clasicómano, pero con muchos registros y capaz de lograr metas que van más allá. Pero claro, cuando en el Tour de Francia se planta Vingegaard y sobre todo en primera persona Tadej Pogačar, no es rival en la montaña para estos dos corredores, ¿eh? Así que aquí sí que estoy de acuerdo con Eddy Merckx. Y luego, fijémonos en la segunda parte del párrafo, porque alaba muchísimo a Almeida. Dice, Almeida, imagino que comenta si estuviese en otro equipo, sí que sería una amenaza, le podría hacer cosquillas a Tadej Pogačar. Y Ayuso, habla de nuestro ciclista, del ciclista de la casa, Juan Ayuso, no tiene la fuerza suficiente para rendir en carreras de 3 semanas. También estoy bastante de acuerdo, es un ciclistazo, Ayuso, muy joven aún, un ciclistazo, Juan Ayuso, en carreras de un día y de una semana tiene un motor impresionante, pero parece que de momento al menos le falta esta resistencia, esta gasolina en la tercera semana, que se le acaba la energía, va un poco derritiéndose el nivel de Ayuso a la medida que van pasando los días. A ver si puede trabajar en esta faceta, porque si no, tal y como apunta Eddy Merckx, es un ciclista que parece que no tiene la energía suficiente en las 3 semanas. Yo opino que una Vuelta a España, por ejemplo, como la de este año, al ser una carrera con menos desnivel, con menos kilometraje, más explosiva, ahí sí que lo puede hacer bien, pero en Tours de Francia y Giro de Italia tiene que dar este siguiente paso y trabajar esta resistencia, este fondo que parece que aún carece el ciclista del UAE. Y ya pasemos a la fase final de la entrevista, donde habla, por ejemplo, de Mathieu Van Der Poel. Antes de hablar de Van Der Poel, donde lo pone por las nubes Eddy Merckx, dejadme que os recuerde que, bueno, aquí en el canal tenemos un ofertón con NordVPN. Tenéis en la descripción y fijado en los comentarios el link donde podéis conseguir 2 años más 4 meses gratuitos de NordVPN, que es una herramienta que me ayuda muchísimo en mi día a día porque te permite, estés donde estés del mundo, conectarte al servidor del país que quieras y acceder a contenidos que están geobloqueados, por ejemplo, en tu país, como es el caso, por ejemplo, ejemplo práctico. Twitter, NBC Sports, donde tienen los derechos del Tour de Francia. Quería ver yo, por ejemplo, el ataque de Van Aert que soltó a Pogačar, el ataque en Montmartre de Van Aert que soltó a Pogačar y no lo puedo ver. Pero tirando de NordVPN, por ejemplo, si me conecto, aquí lo estáis viendo, me conecto a un servidor de Miami, si yo me conecto en un servidor de Miami, ahora mismo mi ordenador, a pesar de que esté España, está conectado a un servidor de Miami, refresco la ventana de Twitter y puedo ver, por ejemplo, que estáis viendo el ataque en primera persona de Wout van Aert que soltó, aquí estáis viendo, el ataque de Wout van Aert que soltó a Tadej Pogačar ahí en Montmartre. Fijaos este cambio de ritmo tan brutal de Wout van Aert que soltaba a Tadej Pogačar y luego pues acababa ganando la etapa Wout van Aert. No voy a poner aquí más tiempo este ataque porque no quiero que los derechos salten aquí ni nada, pero era una demostración práctica de que con el link que aparece en la descripción y está fijado en los comentarios puedes conseguir una herramienta como es NordVPN a un precio súper interesante y que realmente va muy muy bien, así que echadle un vistazo porque realmente vale la pena si os gusta consumir contenidos deportivos, pero también plataformas como Netflix os permiten conectaros al Netflix de otros países y ver películas y series que no podríais ver desde el país de donde estáis. Yo lo utilizo muchísimo. El link en la descripción y en los comentarios y tenéis devolución de 30 días, así que cero riesgo si no os acaba de hacer el peso. Vamos a hablar ahora de Mathieu Van Der Poel, de Mathieu Van Der Poel, donde Merckx lo pone por las nubes. Dice, es una pena que no sea
más un corredor de grandes vueltas porque es el único que realmente podría hacerle frente a Pogačar. Yo creo que se refiere sobre todo a la mentalidad de Eddy Merckx, se refiere a la mentalidad de Van der Poel, que es el único que no se empequeñece cuando disputa una carrera contra Tadej Pogačar. Vingegaard parte el Tour y él se posiciona como el underdog, el ciclista que tiene que batir a Pogačar, pero en todo momento Vingegaard él se ve como, incluso en los Tours que ganó, el segundo de la fila en lo que es la candidatura a ganar el Tour de Francia. Mientras, estoy de acuerdo, Van der Poel cuando parte un Flandes, una Roubaix, una San Remo incluso, pues Van der Poel él parte y él está convencido de que es igual o más favorito que Tadej Pogačar, y creo que este pensamiento de Van der Poel que estamos viendo batiéndole en una de las etapas del pasado Tour de Francia, lo aplaude y lo admira muchísimo Eddy Merckx. Creo que también aquí hace falta comentar que al final del día Pogačar es un corredor híbrido, es tan bueno que le da a clásicas de un día y a carreras de 3 semanas, pero para mí, y esta es mi lectura, Pogačar no deja de ser un vueltómano con capacidad de hacerlo muy bien en carreras de un día porque tiene un talento tremendo, pero su cuerpo híbrido le permite pues tener el físico de un escalador y subir como Vingegaard o mejor el Alpe d'Huez y luego tener un físico que no es escalador tan, ¿cómo le diríamos? Así tan finito para ir a un Tour de Flandes y como es un poco más robusto, pues en las piedras hacerlo bien, pero al final Pogačar cuando va a Flandes, cuando va a Roubaix, estamos en el terreno de Van der Poel, que tiene un físico superior al de Pogačar en este tipo de carreras, que son a las únicas que se dedican. En cambio, no es lo mismo para Vingegaard cuando se enfrenta a Pogačar, porque al final Tadej sí que tiene perfectamente para ser un escalador y un vueltómano en el Tour de Francia. Creo que al final Pogačar es el ciclista más completo, el Tour de Francia no deja de ser un pequeño puzzle donde gana el ciclista mejor en montaña, mejor en crono, mejor en punch, en explosividad, y al final el ciclista más completo es Pogačar y por eso gana el Tour de Francia. Mientras Van der Poel quizás se ve superior a Vingegaard, a Pogačar en su terreno porque es una parcela bastante nicho del ciclismo y ahí, pues aunque sea muy bueno Pogačar en ese tipo de terreno, pues es una modalidad muy concreta donde tiene mayor físico Van der Poel y mayor preparación para realmente estar a su nivel e incluso superarle a veces. También Pogačar, como pasó en Flandes, es capaz de doblegarle en su terreno, pero creo que no es una comparación del todo justa porque para mí, como os digo, Pogačar es un vueltómano con un talento enorme que le permite disputar clásicas. Así que, bueno, en el Tour Pogačar está en su terreno, mientras en la París-Roubaix está en el terreno de Van der Poel, y creo que es por eso que el ciclista neerlandés pues, le tiene respeto, pero no se ve inferior a él en sus objetivos, cosa que seguramente Vingegaard, él sí que se ve un peldañito por debajo de Pogačar en el Tour y se ve capaz de batirle, pero siempre parte con la ambición de él es el favorito, es al que tengo que destronar. Así que bueno, esta es mi reflexión sobre estas declaraciones de Eddy Merckx. Dejadme que pensáis en los comentarios y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?